En Gálatas capítulo 5 y versículo 22 leemos: porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y hoy quiero con ustedes compartirles, mis queridos y amados hermanos, acerca de la quinta virtud del fruto del Espíritu Santo, que tiene que ver con la benignidad. Y voy a usar dos pasajes bíblicos que vamos a leer en estos momentos para tratar de decirles qué es ser benigno. Y la primera porción que vamos a leer está en Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. La otra porción que vamos a leer está en 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 7. No olviden que la temática es la benignidad, fruto del Espíritu Santo. Y esta entrega es la número 12 de esta serie que le he titulado Andar en el Espíritu es un proceso. Así se llama la serie. Andar en el Espíritu es un proceso de toda nuestra vida aquí en la tierra. Y en los otros 11 mensajes hemos visto la necesidad de que el Espíritu Santo controle nuestra vida, controle nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro ser, todo lo que somos, que es necesario que vivamos controlados por el Espíritu Santo para que no satisfagamos los deseos de la carne. Y ya allí en el YouTube usted puede conseguir o ver los otros mensajes. El de esta mediodía, porque ya creo que ya van a ser las 12. El de este mediodía es el número 12 y tiene que ver con la quinta virtud del Espíritu Santo en su fruto, o el fruto del Espíritu Santo. La primera que vimos fue que es amor, luego gozo, luego paz, luego paciencia. Muchas versiones dicen longanimidad. La palabra longanimidad quiere decir largo de ánimo. Algunas versiones traducen la palabra paciencia como largo de rostro, pero no tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con esa, permítanme usar un populismo, esa concha de Galápago, que es la tortuga que conocemos aquí en Catemaco, ¿no? Esa concha de Galápago. En Coatzacoalcos decíamos concha de caguama, que no tiene nada que ver con la cerveza. Es que hay una especie de tortuga que así se llama, caguama, ¿no? Y su concha es muy fuerte. Entonces, cuando algunas Biblias por paciencia lo ponen longanimidad, se está refiriendo a ese aguante. Yo lo definí la semana pasada, o cuando tratamos sobre la paciencia, que es estar en la sala de espera de un hospital. ¿Se acuerdan que así dijimos que así la defino yo personalmente? Pero hoy toca sobre la benignidad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El número 5, benignidad. En esto constituye entonces esta 12ª entrega de la serie Andar en el Espíritu es un proceso. Y quiero compartirles el sermón en ciernes antes de leer la Escritura. Y ustedes se van a dar cuenta que el sermón sale de la Escritura, no de aquí, sale de la Escritura. Y el sermón en ciernes, en un párrafo, es: la benignidad es virtud del fruto del Espíritu en el regenerado, que transforma su ser, carácter, pensamiento, emociones, para ser amable, compasivo,
misericordioso, dadivoso, bueno con los demás. Ese es el sermón en ciernes. Ahora sí voy a invitarles que leamos Lucas capítulo 10, versículos 25 hasta el 37 les había dicho, y luego segunda a los Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 7. Vamos con Evangelio según San Lucas. ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Dice: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Segunda a los Corintios capítulo 8, y versículos del 1 al 7. Segunda a los Corintios capítulo 8 y versículos del 1 al 7. ¿Lo tienen? Si no lo tienen, escuchen. Dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunde también en esta gracia.
Les pongo en contexto antes de iniciar el sermón. Cuando el apóstol Pablo escribe esta porción que acabamos de leer en 2 Corintios capítulo 8, está hablando, en el capítulo 7 lo dice, de la necesidad de ayudar a los hermanos que se han arrepentido y que están pasando en crisis. En otras palabras, dar para que se ayuden esos hermanos. Concretamente, estos hermanos que estaban en muchas crisis estaban en Jerusalén. Y recuerden que en Jerusalén había una gran persecución por ser cristiano y no tenían para comer. No podían comprar porque no tenían dinero. El gobierno le había confiscado todas sus propiedades y tenían que huir por sus vidas. Entonces, cuando Tito, el pastor que le ayudaba allí, dijo, hay este apuro, ¿por qué no hacemos algo para ayudar? Y no sé si notaron que la región de Macedonia era muy pobre era. Pero dice que ellos abundaron a pesar de su pobreza. Dijeron, queremos ayudar, dennos el privilegio de ayudar. Y dice que, bueno, les invitó. Y obviamente, como ser humano, Pablo esperó que la ayuda no fuera tan grande. ¿Y cuál fue su sorpresa? Dice que dieron más allá de su pobreza. ¿Por qué habían respondido así los hermanos? Ahí está la clave. Dice, porque primeramente se habían dado al Señor. Y como ya eran convertidos, como ya eran creyentes, había amor en su corazón, había gozo en su corazón. Notaron que dice la lectura que con gozo pedían que les permitieran colaborar. Así que había amor, había gozo, había paciencia, había paz, y también manifestaron ¿qué? Siguiendo la temática del fruto del Espíritu Santo, benignidad. Benignidad. Quiero iniciar con ustedes, hermanos, explicar o definir qué significa la palabra benignidad. Por ejemplo, cuando una persona la conocemos y la empezamos a tratar y encontramos que tiene ciertas cualidades, decimos, es una buena persona. ¿Qué queremos decir con eso? Es un buen hombre o es una buena mujer. O cuando de pronto el muchacho viene, que ya le llegó la aplicación de casarse, ¿verdad? O la muchacha, según sea el caso, y viene ante los papás, fíjate papá que conocí a este muchacho o a esta muchacha, y ¿qué es lo que dice el padre? ¿De qué familia es? ¿Y cómo es él? Y entonces el padre dice, no, pues sí es una buena familia, no, sí es un buen muchacho, o si es una buena muchacha. ¿Qué se quiere decir con eso? Que tiene cualidades positivas, dice la hermana Olga. ¿Qué más? Pero si el padre le dice, pero mira hija, ese muchacho es un bueno para nada, mira, vas a pasar hambre con él. ¿Qué quiere decir con eso? Que no tiene cualidades positivas y que mejor debe de terminar esa relación. ¿Cómo te va a ir después, no? Pero algunos novios son o fuimos tan testarudos porque vieran cómo me sembraron insidia contra mi esposa, de veras. De verdad que sí. No, hermano, ¿dónde voy a estar con esa muchacha? No sabe hacer nada, me decían. Miren cómo me tiene bien llenito. ¿Qué es benignidad? Viene de un término que significa servicial, bueno, agradable, amable, cortés, agradable, y se relaciona más con el ser, no con lo que hace. A ver si podemos hacer esa separación, ¿no? La benignidad se relaciona más con lo que soy, no con lo que hago. Aunque lo que hago revela mucho quién soy. ¿Por qué estoy haciendo esta separación?
porque la sexta virtud del fruto del Espíritu Santo es bondad, que tiene que ver con lo que hago. La bondad tiene que ver con lo que se hace. Pero la benignidad tiene que ver con el ser, cómo soy. Cómo soy. Así que cuando decimos esa persona es bien benigna, pues queremos decir que es buena, que es bondadosa, que es cariñosa, que es amable, que es obediente, no sé si ya dije que es servicial, que no es gruñón o gruñona, según sea el caso. Sí me voy explicando. Entonces, la benignidad tiene que ver con mi carácter, con mi persona, no tanto con mis hechos. Eso es la bondad, que será tratado el próximo domingo, si Dios nos concede la próxima semana y estar aquí el próximo domingo. Así que andar en el Espíritu es un proceso donde se manifiesta en mi corazón el amor, el gozo, la paz, la paciencia, pero también la benignidad. No tiene que ver tanto con lo que doy o hago, sino cómo lo doy y cómo lo hago. La benignidad tiene que ver más bien cómo le digo lo que le voy a decir a lo que le vaya yo a decir. No sé si me explico. Por ejemplo, cuando el esposo le pide a la esposa, y luego lo voy a presentar al revés, ¿no? La esposa al esposo. Cuando el esposo le pide a la esposa que le eche unas tortillitas y así toda la cosa, y ya saben ustedes que pues, hacer tortillas es un poquito más trabajo que ir al molino y comprarlas. Y ya de mala gana empieza a tortear. Ahí está. No sé si me estoy explicando. Pero si de pronto su esposa, que lo ama y está contenta con usted y está alegre porque usted la ama y la adora y la quiere mucho y todo, y hace las tortillas y le da la vuelta aquí. Ay, mi amor, aquí está tu tortillita, ya va a salir la otra. ¿Cómo se la come usted? Eso es un ejemplo para hablar de benignidad y de no benignidad. Lo cambiamos. Ahora se la cambiamos. Cuando la esposa le dice, ¿me compras este? Sí, te lo compro. Pero luego la esposa, no, quiero que me lo compres. Y si no me lo compras, ya vas a ver. A ver cómo te va. Quiero que me lo compres. No sé si me voy explicando. Entonces, la benignidad tiene que ver cómo lo digo, cómo lo pido, cómo lo hago, ¿sí? No tanto con lo que hago o con lo que doy, sino cómo soy. Y quiero en esta mañana darle 4 definiciones que brotan de la palabra de Dios que ya hemos leído en Lucas capítulo 10, que relata la famosa parábola. ¿Cómo se llama esa parábola? El buen samaritano. Todo el mundo conoce esa parábola, pero nada más queda en la mente y no baja al corazón. Pretendo que el Espíritu Santo nos las haga bajar al corazón. Y vamos a ver también que estas 4 definiciones que les quiero conceder sobre la benignidad, cómo brotan de la actitud de los macedonios, que estaban deseosos de dar, a pesar de que eran muy pobres. Estaban deseosos de dar, que eso les llevó en la benignidad a dar no solamente lo que podían, sino inclusive, como se dice popularmente, hasta lo que no podían. No sé si me explico. Dieron más allá de sus fuerzas. Primera definición que encontramos en estas porciones bíblicas que ya leímos. Benignidad es la expresión de amor al prójimo, sin prejuicio, sin racismo y sin clasismo.
Alguien me ha sugerido que yo no hable tanto de política, y quizás tenga razón, pero es imposible negar lo que vivimos, porque es el diario vivir. Pero cuando vienen los tiempos de las elecciones, ¿no han notado ustedes que es cierto número de personas las que son favorecidos con las despensas y que con los descuentos y que esto y acá? ¿Por qué lo hacen? A ver, hermano Estra, dígamelo. ¿Para qué? Para ganar el voto. Hombre, me extraña si ustedes luego, algunos de ustedes andan corriendo con los ¿cómo se llaman? Los candidatos. Lo buscan porque quieren el voto de usted y de su familia y de sus conocidos, y por eso le ofrecen la ayuda y el apoyo y aquí y allá y acá. Me acuerdo que uno de los presidentes de nuestra localidad nos invitó a los pastores a un desayuno para que estuviéramos con él, y se dirigió a mí. Él sabía que estábamos en construcción. Mire, haga que su gente vote por mí y yo le voy a apoyar en la construcción de su templo. Para empezar, no es mi templo. Y yo le dije, no voy a revelar el nombre, porque lo conocen ustedes. Y yo le dije, no, de verdad, señor Julano, bueno, le llamé por su apellido, se lo agradezco, pero soy un pastor que no suelo pedirle a los candidatos. Me dijo otro pastor, ándale hermano, aproveche ahora, aproveche que se está dirigiendo, así en voz alta. Y digo, se lo agradezco hermano pastor, dije su nombre, pero no soy, desde que éramos jóvenes, nunca quisimos comprometernos con políticos, porque eso es ponerse una soga en el cuello, hermanos, de verdad. Y rechacé la ayuda. Estábamos aquí, ya otro presidente entró acá y me dice, pastor, ¿cómo le va? Y yo le dije, ¿cómo sabe que soy pastor? Pues ¿quién no sabe que usted es pastor? Me dijo. Estábamos parados allí, todavía aquí estaba baldío aquí, estábamos apenas ahí. ¿Cómo ves si le pavimento la calle? ¿Se acuerdan que la calle no tenía pavimento? Cuando empezamos. ¿Se acuerdan? Y yo le dije, pues no sé, señor presidente, menciona su nombre, también ustedes lo conocieron. No, mire, yo no sé por qué, pero yo le voy a hacer les voy a pavimentar la calle. Pues así me dijo el hombre, pues asunto de usted. Nomás se acuerda. Digo, bueno, recuerde que el voto es libre y secreto, y se echó la carcajada del hombre. Cuando hablo del amor al prójimo como expresión del corazón regenerado por la sangre de Jesús, sin prejuicios, sin favoritismo, sin clasismo, sino a todos por igual, nos los enseña el samaritano. ¿Cómo nace que contara Jesús la historia o la parábola? Porque hubo por ahí que se quiso pasar de vivo, uno de los que estaban en la multitud. ¿Por qué digo que se quiso pasar de vivo? Y maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero no crea que la pregunta nació porque estaba interesado en la vida eterna, sino era para ponerlo a prueba, a ver qué decía. ¿No es cierto que mucha gente que así a veces nos hace plática y nos mete para ver qué saca? Es justamente lo que hizo ese hombre. ¿Qué respondió el Señor Jesús? Bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dicen los mandamientos? Bueno, dijo el joven, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, alguna veces dice con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y como a él no le gustó la respuesta que le dio el Señor Jesús, dice la Biblia que se quiso justificar. ¿Qué es querer justificarse? Tratar de salirse con la razón siempre. Eso es tratar de justificarse. Salirse con la razón siempre. Es como yo digo,
es como yo pienso. ¿Quién es mi prójimo, pues? Fue la respuesta, ¿no? Y como respuesta, el Señor Jesús inicia a contar la parábola o la historieta de el buen samaritano. Una parábola significa usar cosas conocidas para hablar de cosas desconocidas. Y en su narrativa dice, bueno, sucede que venía uno en el camino y lo asaltaron los bandidos y lo dejaron medio muerto. Y narra, y descendió, es decir, bajó de la montaña en el camino un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote en la fe judía, hermanos? Un sacerdote, fíjense. El sacerdote era el puesto más alto dentro de la religión judía. Solamente arriba del sacerdote estaba el sumo sacerdote. Pero un sacerdote era el que algún día iba a llegar a ser sumo sacerdote. Bueno, no quiero andar en el detalle, solamente quiero contarle el asunto, ¿no? El sacerdote, voy a usar la palabra, el pastor, pasó por allí, lo vio y quizás dijo, bueno, que Dios le bendiga. ¿Le suena conocida esta expresión? Porque a veces todo lo que hacemos nosotros, que Dios le bendiga, siguió su camino. Y luego dice que también pasó un ¿qué? Un levita. ¿Quién era un levita? Un servidor del templo. Pasó un miembro del ministerio, porque es lo que conocemos aquí. Pasó un diácono, pues. Pasó un anciano gobernante, para los de diferentes denominaciones que estoy mencionando aquí. Un anciano gobernante, un obispo, un presidente de los diáconos. O sea, un importante servidor del templo. Y lo vio. Y quizás, porque no lo dice la Biblia, lo dice Eligio Cisneros, quizás dijo, ¿qué haría? Por algo le pasó. Porque a veces son nuestras expresiones, ¿sí o no? ¿Qué haría? Dios lo castigó. ¿Sí o no? Dios lo castigó. Son expresiones que usamos muchos de nosotros para referirnos al que está en tragedia o en desgracia. Y el tercer personaje que viene es un vil y despreciable ¿qué? ¿Por qué uso la palabra vil y despreciable? Porque ante los ojos de la sociedad judía, un samaritano era nada. Le llamaban perro, así que imaginen. Pero ese vil y despreciable samaritano a los ojos de la sociedad judía venía en su cabalgadura. ¿Quién sabe qué haya sido? Si burros, si caballos, si mulas, si elefantes, no sé. Venía en su cabalgadura. Se bajó de su cabalgadura, se acercó ante el herido, que no nos dice la raza del herido. Muy posiblemente hubiera sido un judío, porque el Señor Jesús está hablando de la discordia que había entre samaritanos y judíos. Está hablando de la separación racial que había entre romanos y judíos. Está hablando de la separación clasista de amos y esclavos, porque así era aquella sociedad, recuerden. Y sin embargo, a esta persona, a este samaritano que no se sabe quién es tampoco, dice la Biblia que fue movido a misericordia. Y pudiéramos decir, fue movido por el amor, fue movido por el gozo, fue movido por su paz interna, fue movido por su bondad.
y se acercó y dice que derrama de su aceite, de su vino. El vino servía para, como alcohol, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Desinfectante. Pero el aceite para formar una cataplasma, como un ungüento. El aceite de oliva. Que eran productos muy preciados en aquella sociedad, porque eran elementos, ¿qué puedo decir?, de la canasta básica, para que me expliquen el día de hoy. Y no le importó ponerlo en ese desconocido. Por esto estoy diciendo que la primera definición de benignidad es la expresión del amor sin favoritismo, sin racismo y sin clasismo. Hace muchos años, hermanos, estuve en una iglesia, voy a decir cristiana, ya no voy a decir denominación ni de dónde, aquí en el país, donde entré en un domingo para participar en el culto y me llamó la atención que adelante estaban las sillas acolchonadas, preciosas, bien bonitas, como de teatro. Y conforme iba descendiendo, no sé si porque no había mucho dinero, como el caso de nosotros, que nada más hay unas cuantas sillas más resistentes que las blancas, no lo sé, pero más atrás había bancas sencillas, simples tablas. No sé si recuerdan que en algunas congregaciones, muchos años antes, nada más ponían unas tablas y ya uno se sentaba ahí. Entonces yo me senté allí, no conocía a nadie, yo me senté ahí. Y vino alguien y me dijo, no, nuestros visitantes los ponemos acá adelante. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué hay sillas de diferente, ahora sí, de aromas y colores y sabores, ¿no? Dice, no, es que este es para esto y esto es para los que nada más vienen en guarachitos. Por eso usted no puede sentarse aquí, me dijo. Una iglesia, estoy hablando quizás de ya tiene algunos ayeres, pero de nuestra historia actual, o de nuestra época, o de nuestro tiempo. Y en muchos lugares, este clasismo, este racismo, este favoritismo, estos prejuicios se manifiestan en las congregaciones, hermanos. ¿Se está expresando amor, el amor de Dios así? Por eso inicié la charla hablando del favoritismo que se da en el tiempo de las elecciones. Porque son situaciones que se dan hoy día. La benignidad es amar al prójimo, amar a Dios. Amar sin preferencias. No estoy hablando sexual, sin favoritismo. Sin saber quién merece o no lo merece, a quién se le debe o a quién no se le debe. Y Jesús cuenta que ese samaritano muestra su amor hacia un desconocido. Cuando dice que fue movido a misericordias, fue movido por el amor al prójimo. Segunda definición. La benignidad es la expresión servicial sin esperar recibir nada a cambio. Lo vemos en el samaritano. ¿Quién le dijo que bajara de su cabalgadura para socorrer al desconocido? ¿Quién le mandó? Y es ridículo que a veces en las congregaciones los pastores tenemos que suplicar para que se ayude a alguien. O tenemos que andar casi con el bote para ver si se quiere colaborar en esto o en el otro. Pero eso se da, hermanos, hoy día. Les acabo de compartir de un pastor anciano. Un día mi esposa va y casi tuve la tentación de decirle, cuéntalo hoy. Pero no quiero que se abarque mucho tiempo, quizás en otro culto. La historia de un pastor que fue mi conocido. No fue exactamente mi amigo, porque yo era muy menor. Pero me trató como yo en más de una ocasión en la casa de mis papás. Y un día ella le va a contar la historia del hermano Eliseo Manzano.
¿Lo haces, por favor, un día? La benignidad es la expresión servicial sin esperar recibir nada a cambio. Este hombre, hermanos, detuvo su caminata, el samaritano, para atender al herido, que no conocía, no sabía quién era. No le importó la separación racial, porque como samaritano, él no podía acercarse al judío. No le importó su raza, no le importó su clase social, probablemente él era rico. No le importó su condición religiosa. Él no podía venir a adorar a Jerusalén, él tenía que ir a adorar a otro lado. Nada de eso le detuvo. No solamente expresó su amor al prójimo, sino que también expresó su servicio, curando a un desconocido, dando su tiempo y su atención personal a un desconocido. Y no esperaba recibir nada a cambio. Por amor, por misericordia, yo señalo, por benignidad, empezó a atender al herido. ¿Se acuerdan de la lectura que hicimos en 2 Corintios 8? ¿Notan ustedes la misma actitud en los macedonios, que con amor dieron más allá de lo que podían dar? Que brindaron su servicio para ayudar a gente que no conocían. Para que tengan una idea, Macedonia estaba en la región de lo que hoy es el país de Grecia. No sé cuánto, eso no lo investigué, lo confieso, no lo investigué porque salió en este momento. No sé a qué distancia estaba de Jerusalén, pero es una buena distancia, es un buen camino. Ni el samaritano ni los macedonios esperaban recibir la gratitud o el reconocimiento a quienes o de quienes brindaron su servicio. Samaritano no estaba esperando que le dijera el herido: muchas gracias, ay, qué bueno que te compadeciste de mí, ay, qué bueno que me diste la mano, me echaste la mano, me apoyaste. No, él no esperaba eso. Simplemente lo dio, hermanos. Tercera definición, voy más rapidito. Tercera definición: benignidad es la expresión del corazón libre de pasiones o emociones pecaminosas. ¿Por qué digo del corazón libre de pasiones y emociones y expresiones pecaminosas? Porque en el corazón del samaritano no hubo egoísmo. En el corazón del samaritano no hubo avaricia. ¿Cómo le voy a dar siendo mío? Yo quiero que me den a mí. No esperaba nada del herido. Simplemente empezó a expresarse en su corazón con amor, con amabilidad, con cortesía, con bondad, lo que estaba haciendo para favorecer a este desconocido. Y quiero ilustrar este asunto con un personaje que ustedes conocen del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de José? José el soñador. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que sus hermanos le cogieron mucha envidia? Porque en un cumpleaños el papá le regaló una túnica bonita de colores, ¿se acuerdan? Y finalmente la envidia corroyó el corazón de sus hermanos y decidieron matarlo. ¿Se acuerdan? Pero hubo uno por ahí que dijo: mira, ¿para qué vamos a mancharnos con la sangre de nuestro hermano? Mejor vamos a venderlo como esclavo. Y lo vendieron a José, al hermano menor, como esclavo. Y se acuerdan que
Llegaron a Egipto y ahí lo vendieron como esclavo y lo compró un hombre llamado Potifar y se lo llevó de sirviente a su casa. Y en toda la vida de José, eso está en el capítulo 45, lo que voy a decir ahorita, en toda su vida, en Génesis 45, en toda su vida, la Biblia dice que la buena mano de Dios estaba con José, porque José era un varón justo, temeroso de Dios. Y han de recordar ustedes que le levantaron calumnia, le levantaron falso testimonio y lo metieron al bote. Y estando en la cárcel, llegaron dos servidores del faraón, el jefe de cocina ¿verdad? De repostería, de ahí que hacían la comida, los postres al faraón, el repostero, pero también el que le daba, el copero, pues el que le servía lo que iba a beber el faraón. Los metieron al bote a los dos. Y se acuerdan que tuvo un sueño, por eso le apodan a José el soñador, porque Dios le reveló lo que sucedía con aquellos sueños. Y cuando dio la interpretación de los sueños, sucedió tal como él lo había dicho, porque la buena mano de Dios estaba sobre José. Y se acuerdan que lo sacan de la cárcel cuando habla de las famosas vacas flacas y vacas gordas, para hablar de la abundancia y de la carencia respectivamente, y lo ponen como el segundo del faraón, casi el mero, ¿verdad? Faraón nada más se dedicaba a rascarse su barriga porque todo el trabajo se lo hacía José. Y sucedió que vino una hambruna y bajaron sus hermanos, aquellos que le habían venido a comprar trigo a Egipto, y él había crecido lejos de ellos, pues ya lo desconocieron, ¿verdad? Ya vestía como un egipcio, estaba peluqueado como un egipcio, estaba con ropas presentables como un rey. Pues obviamente los hermanos no lo reconocieron. Y finalmente, cuando él se da a conocer, sus hermanos están muriendo de miedo y empiezan a decir: ¿cómo le vamos a hacer para que no vaya a cobrar represalias? Y en Génesis 45, José se da a conocer a sus hermanos llorando y le dice: no piensen ustedes que ustedes me mandaron acá. Fue Dios quien me mandó. Fue Dios quien me trajo aquí para cuidarlos a ustedes. Siempre que leo esa porción, mis ojos se llenan de lágrimas y mi alma, así, no sé cómo explicar, siento que se me arruga por dentro. Qué corazón más piadoso, qué corazón más bueno, qué corazón más benigno. Pero esa era la acción del Espíritu Santo en la vida de José. Alguien por ahí va a gritar pastor, eso es del Antiguo Testamento. ¿Y qué a poco el Espíritu Santo no actuaba en el Antiguo Testamento? Porque algunos, para justificarnos o para justificarse a sí mismo, dicen: eso es del Antiguo, eso no. ¿Y quién le dijo a usted que el Antiguo Testamento ya pasó de moda? ¿Quién le autorizó a usted para decir eso ya no? Que no sigue siendo palabra de Dios. Benignidad es la expresión del corazón libre de pasiones, de emociones y sentimientos pecaminosos, porque es un corazón transformado por la obra de Dios, usando su bendita palabra para cambiar nuestro punto de vista, para cambiar nuestra manera de pensar, para tocar nuestra conciencia y ver la vida con los ojos de Dios, para sentir la vida de los demás con el corazón de Dios, como lo hizo este varón llamado José, como lo hizo Jesús cuando explicó la parábola del testimonio, concluyendo: ve tú y haz lo mismo. ¿Quién es para ti el que tuvo misericordia? No, pues el que sirvió. Bueno, ve y hazlo. Y en último lugar, hermanos, benignidad es la expresión del corazón que hace sacrificios personales con tal de beneficiar al otro. Repito, benignidad es la expresión del corazón que hace sacrificios personales con tal de beneficiar al otro. ¿Qué sacrificó José, hermanos, para beneficiar a
a sus hermanos y demás parientes. ¿Qué sacrificó José? Sacrificó su vida, hermanos, como esclavo, como prisionero. Y cuando se vio en la abundancia, él no pensó en sí, pensó en bendecir. ¿Se acuerdan cómo dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en la porción que hoy leímos? ¿Ama a quién? Como dijo la hermana Magali, ¿ama a quién? Ama a tus enemigos. Y yo le dije, no es fácil. Y algunos vamos guardando rencores y resentimientos que se han vuelto amargura, que no nos permiten ser felices con lo que tenemos. Otros, nuestro corazón se ha cautivado por la avaricia, porque ya tenemos y queremos más, y queremos obtener, y dame esto, y dame aquello, y queremos hacer esto y aquello, y negocios aquí y negocios allá, porque queremos más. ¿Qué sacrificó el samaritano, hermanos? Voy casi terminando. ¿Qué sacrificó el samaritano? Sacrificó tiempo, sacrificó comodidad y sacrificó dinero. ¿Por qué digo que sacrificó dinero? Tomó al herido, lo puso en su montura y él empezó a caminar, y el herido en la montura. Sacrificar comodidad personal. Y cuando llegó a donde lo dejó encargado, aquí están 2 denarios. Un denario en aquel tiempo era una fortuna. Te doy 2. Te doy 2 denarios. Cuídamelo, cúramelo, atiéndemelo, y todo lo que gastes de más, cuando yo regrese de mi negocio, donde voy, de mi asunto, yo te lo pago, yo te lo devuelvo. Ese es el corazón que agradecido sabe compartir, hermanos. Que no todo lo quiere para sí, sino que lo da y que lo suelta. Y no estoy dando este sermón, hermanos, porque haya pedido lo que les dije al principio, sino porque es lo que tocaba hoy. Y Dios nos concede como iglesia una oportunidad. Hay muchas, pero yo le estoy presentando una donde usted puede compartir. Y no podemos argumentar diciendo es que no voy a dar porque es lo único que tengo, porque muchos así somos. Estaba platicando con uno de ustedes hace unos días que nos cuesta tanto trabajo diezmar, ofrendar y sembrar, porque dejamos de ver la persona de Dios y nos ponemos a ver lo que tenemos en nuestra mano y en la cartera. Y es que si lo doy, ¿cómo lo voy a hacer mañana? Y es que ¿cómo voy a pagar lo que debo? No está loco el pastor. ¿Qué dice Dios? Me está robando a mí. Me dice, ¿eso es del Antiguo Testamento? No, Señor, es de la palabra de Dios. Dejamos de ver lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Pruébeme, en otras palabras, háganlo y van a ver si no les abro las ventanas de ¿qué? De los cielos. Y el Señor Jesús dijo, ya no sobre el diezmo, sobre el dar. El Señor Jesús dijo que el que da, ¿qué dijo el Señor Jesús? Recibe medida, y por favor chequen los calificativos. Medida buena, porque Dios nunca da malo. Medida buena. ¿Qué más? Remecida, apretada, hasta que sobreabunde. Ya en otras ocasiones le he ilustrado que remecer es mover el bote para que le caiga más. Apretar es apachurrar. Cuando va usted de viaje, ¿no? Y quiere su maletita muy chiquitita y empieza a apretarle y apretarle y casi se sienta para ver si lo puede cerrar, ¿no? Eso es apretar. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que el que da va a recibir.
Y luego el apóstol Pablo dice que el que siembra mucho, con referencia al dar, está hablando de las ofrendas, que el que siembra mucho, o el que da mucho, ¿qué dijo el Señor? Bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo, va a cosechar o a recoger, ¿qué? ¿Cómo nos pega esto, verdad? Porque se me quedan mirando nomás. No crea que nomás a ustedes, a todo el mundo. El que siembra mucho va a recoger mucho. Y el que siembra poco, ¿qué dice? Va a recoger poco. ¿Queremos recoger mucho cuando sembramos? Poco. Entendemos al revés lo que dice la Biblia. Por eso estamos como estamos, hermano. Y por eso muchos creyentes vamos padeciendo de situaciones muy adversas en nuestra economía, porque en lugar de ver que eso viene de Dios, decimos, no, esto es lo que tengo. Deja a un lado al Señor para quedarse con lo poquito. Así vamos caminando en la vida, hermanos. La benignidad es amar a Dios, amar al prójimo. La benignidad es expresar el servicio sin esperar recibir nada a cambio. La benignidad es la expresión del corazón libre, que no está sujeto a pasiones y a carnalidades. Y en último lugar dije que la benignidad es la expresión del corazón que hace sacrificios personales con tal de beneficiar a otro. Por eso les pregunté qué sacrificó Josué, qué sacrificó el samaritano, qué sacrificaron los macedonios cuando era gente pobre. Y cómo dice el apóstol Pablo al dar testimonio de ellos, me sorprendieron porque no dieron como yo esperaba, sino mucho más, porque ellos se habían dado primeramente ¿a quién? Esa es la clave. ¿A quién se habían dado primeramente? Se habían dado al Señor. Hermanos, cuando nuestro corazón se entrega al Señor, no hay problema para entregar lo que debemos de entregar, para ser de bendición a los demás. Fuimos llamados a bendición para ser de bendición. No olviden, hermanos, que la benignidad no es nuestro esfuerzo ni nuestro corazón caritativo. Es la expresión del fruto del Espíritu Santo.